Historia 1. El sacerdote que interrumpió un ritual de sacrificio en un convento de Cusco. Mi nombre es Padre Rafael. Soy exorcista desde hace 15 años. Y lo que voy a relatar no es una historia para entretener ni para asustar gratuitamente. Es una advertencia. Todo ocurrió hace poco más de una década, en un convento antiguo situado a las afueras de Cusco, Perú. Un lugar que, aunque parecía sagrado, ocultaba una historia oscura bajo sus cimientos. Fui llamado de urgencia por la Madre Superiora en plena madrugada. Su voz, al otro lado del teléfono, temblaba. Dijo que las hermanas estaban siendo atormentadas por presencias oscuras y que algo verdaderamente maligno se había infiltrado en el convento. No era la primera vez que me llamaban por manifestaciones, pero su tono me heló la sangre. Llegué al lugar poco antes de las 3 de la madrugada, una hora que los antiguos conocen bien. Las calles estaban vacías y el viento golpeaba con fuerza las paredes del convento. Nada más cruzar el portón principal, sentí un escalofrío distinto a todos los que había experimentado antes. No era el frío del clima. Era otra cosa. Las monjas me esperaban reunidas en el comedor, rezando en silencio, algunas llorando. Me explicaron que, desde hacía semanas, se escuchaban cantos extraños por las noches, golpes en las paredes, puertas que se abrían solas, y que aquella noche una de las hermanas había desaparecido. Dije que me llevaran al último lugar donde la vieron. Me guiaron hasta una escalinata de piedra oculta tras una cortina en la capilla vieja. Aquello no figuraba en ningún plano. Bajamos con una linterna temblorosa hasta un nivel subterráneo que parecía no haber sido pisado en siglos. Al llegar, percibí un olor fuerte a sangre, a carne quemada. El aire era denso, casi irrespirable. En el centro de la sala vi un círculo dibujado con símbolos claramente satánicos y en sus bordes velas negras ardiendo. Había restos de animales, ofrendas, huesos. Y al fondo, una figura encapuchada se levantó lentamente. No estaba solo. Alrededor suyo, otras sombras se agachaban en una especie de trance, murmurando palabras en una lengua que no reconocí. Una de ellas tenía las manos cubiertas de sangre fresca. No había duda. Estaban a punto de realizar un sacrificio. Al vernos, las figuras se dispersaron entre los pasillos de piedra, como si el mismo demonio los hubiera impulsado. Corrí hacia el centro del ritual y encontré a la hermana desaparecida tendida en el suelo, inconsciente, amarrada y con símbolos tallados en su abdomen. Sin perder tiempo, la desaté y comencé a recitar las oraciones del ritual de liberación. Pero algo no quería que yo terminara. Las paredes comenzaron a temblar, las velas estallaron una a una y un grito gutural emergió del cuerpo de la monja. No era su voz, aquello era una manifestación demoníaca. La entidad que habían invocado no se marcharía fácilmente. Seguí orando, lanzando agua bendita por toda la sala, mientras una fuerza invisible me empujaba contra el suelo. Sentí como si una mano me apretara el cuello, pero no había nadie. La hermana comenzó a levitar levemente, su cuerpo rígido, los ojos completamente blancos. De su boca salían palabras imposibles de reproducir. Grité con toda mi fuerza la oración de San Miguel Arcángel, invocando su protección. Entonces, una sombra gigantesca se alzó en la pared, con cuernos y garras, gritando con furia antes de desvanecerse en una nube negra que se disolvió en el aire. La hermana cayó al suelo sin respirar, pero tras unos segundos volvió en sí, desorientada y sin memoria de lo ocurrido. La saqué en brazos mientras el lugar aún olía a azufre. Las otras monjas nos esperaban en lo alto de la escalera, aterradas. Sellamos ese sótano con cadenas bendecidas y ninguna volvió a entrar. Días después, las hermanas me confesaron que ese lugar había sido usado siglos atrás por una secta que se había infiltrado en el convento.
Algunas antiguas crónicas mencionaban prácticas paganas escondidas tras la fachada cristiana, pero nadie les dio importancia. Desde esa noche, el mal no volvió a manifestarse, al menos no de forma visible, pero yo sé que sigue allí, dormido, esperando que alguien vuelva a despertar lo que nunca debió ser invocado. Esta historia no fue reportada, no salió en noticias ni en documentos. La Iglesia lo silenció, como hace con tantos casos que no pueden ser explicados ni aceptados por los ojos del mundo. Yo sigo llevando ese peso, porque sé lo que vi, lo que enfrenté, y sé que, en muchos lugares sagrados, el mal está más cerca de lo que pensamos. Historia 2. Voces que susurraban en la cripta de la iglesia de San Miguel, Tegucigalpa. Mi nombre es Padre Esteban. Llevo más de 22 años sirviendo como sacerdote en Tegucigalpa, y si bien he visto cosas difíciles en mi vida pastoral, lo que experimenté una noche en la iglesia de San Miguel me dejó marcado para siempre. Esa iglesia es una de las más antiguas de la ciudad, construida en el siglo XVIII, y debajo de ella se encuentra una cripta que fue utilizada durante mucho tiempo como lugar de descanso para sacerdotes y benefactores de la parroquia. En teoría, el acceso a esa cripta está restringido, pero yo he bajado muchas veces, sobre todo cuando hay mantenimiento o cuando se hacen vigilias largas y necesitamos revisar todo el templo. Aquella noche en particular, estábamos haciendo una vigilia con un pequeño grupo de feligreses. Era una actividad habitual, nada fuera de lo común. El ambiente estaba tranquilo, con oraciones, cantos suaves, algunas personas en meditación. Eran poco más de las 2 de la mañana cuando sentí, por primera vez, una especie de cambio en el aire. Una brisa fría cruzó el templo, algo que no era normal, porque todas las puertas estaban cerradas. Miré a mi alrededor, intentando disimular la inquietud, pero algo dentro de mí me impulsó a bajar a la cripta. Tomé una linterna, me persigné y descendí por la escalera de piedra, escuchando solamente mis propios pasos y el eco de mi respiración. El silencio era absoluto, pero al llegar al último peldaño, algo cambió. Escuché un murmullo, tenue, casi imperceptible. Pensé que era mi imaginación, o que tal vez el viento se había colado por alguna rendija, pero entonces los murmullos comenzaron a aumentar, como si varias voces estuvieran rezando en susurros, al mismo tiempo, en una lengua que no entendía. Caminé entre las tumbas con el corazón latiendo con fuerza. Las linternas instaladas en las paredes estaban apagadas, y solo el haz de mi linterna iluminaba fragmentos del lugar. Las voces seguían, ahora un poco más claras, pero aún sin que pudiera identificar su origen. No eran voces humanas, al menos no como las conocemos. Había un tono seco, profundo, lleno de dolor. Algunas sonaban como llanto, otras como oraciones distorsionadas, y otras como palabras de odio. Entonces algo me tocó el hombro. Giré bruscamente con la linterna y no había nadie. Seguí caminando y al pasar frente a una de las criptas más antiguas, vi que la tapa de mármol estaba corrida. Aquello no era posible. Esa cripta llevaba cerrada por décadas. Me acerqué lentamente y sentí un olor fétido, una mezcla de humedad y carne podrida. Al enfocar con la luz, no vi ningún cuerpo, pero sí marcas extrañas talladas en el interior de la piedra, como si alguien o algo hubiera estado rasguñando desde dentro. Retrocedí de inmediato, pero al hacerlo, escuché con total claridad una voz justo detrás de mí que dijo mi nombre, Esteban. Me quedé paralizado. Era una voz femenina, susurrante, desgarrada. No podía moverme. Mi cuerpo temblaba
Empecé a rezar en voz baja, intentando recuperar el control. Las voces se intensificaron. Ahora se escuchaban por todos lados, como si me rodearan. Sentí que algo invisible me observaba, que se movía a mi alrededor. Una presión en el pecho comenzó a dificultarme la respiración, y mi linterna empezó a parpadear. En medio de la oscuridad, vi sombras moverse entre los muros. No caminaban, se deslizaban, como niebla con forma. Una de ellas se detuvo frente a mí. No tenía rostro, solo un hueco oscuro en el lugar donde deberían estar los ojos. Extendió una especie de brazo y lo levantó hacia mí. Grité, corrí sin mirar atrás, subí las escaleras como pude, y al llegar arriba me encontré con los feligreses en estado de pánico. Muchos estaban llorando, otros temblando. Algunos afirmaban haber escuchado gritos y voces provenientes del subsuelo. Una mujer decía haber visto una figura oscura parada detrás del altar, mientras yo estaba abajo. Cerramos la iglesia esa misma madrugada. Nadie volvió a entrar hasta semanas después. Solicité una inspección eclesiástica, pero lo único que se hizo fue sellar el acceso a la cripta y ordenar silencio. Me prohibieron hablar del tema, pero no puedo seguir guardándolo. Las voces siguen allí. A veces, cuando paso cerca de la iglesia, aún puedo oírlas, muy débiles, como si me llamaran. Una noche incluso soñé con el rostro de la figura que me miró en la cripta. Tenía los ojos vacíos y la boca cosida con alambre. Desde ese día no volví a ser el mismo. Ya no duermo bien. Me despierto con sudor frío y siento que algo me observa desde las sombras de mi habitación. Creo que, al bajar esa noche, abrí una puerta que debía permanecer cerrada. Y aunque nadie me crea, sé que en esa cripta se esconde algo que no pertenece a este mundo. Algo que aún está vivo, en la oscuridad. Dint. Historia 3. El funeral donde el ataúd se movió solo en el cementerio de La Paz. Mi nombre es Monseñor Julián Herrera. Soy obispo desde hace más de 20 años en Bolivia. Y aunque he oficiado cientos de funerales a lo largo de mi vida, jamás olvidaré lo que ocurrió una tarde gris en el Cementerio General de La Paz. No suelo hablar de esto públicamente, porque sé que muchos no están preparados para aceptar que hay cosas que escapan completamente a nuestra lógica, incluso dentro de los terrenos más sagrados. Aquella mañana me llamaron para presidir el funeral de un hombre conocido en la comunidad, no especialmente devoto, pero su familia era muy cercana a la iglesia. Había muerto de forma repentina, según dijeron, por un paro cardíaco mientras dormía. Llegué al cementerio alrededor de las 3 de la tarde, justo cuando el cielo comenzaba a oscurecer más de lo habitual, como si se avecinara una tormenta. Me pareció extraño porque no había pronóstico de lluvia, pero seguí con el deber pastoral. El cortejo ya estaba allí. El ataúd era de madera oscura, lacado, y sobre él reposaban flores blancas. Había unas 30 personas, todas con semblantes serios, algunos rezando en voz baja. La atmósfera era densa, como si algo invisible pesara sobre todos nosotros. Comencé la ceremonia con el rito habitual, pronunciando las oraciones por el descanso del alma del difunto, cuando empecé a sentir una incomodidad extraña, una especie de zumbido en los oídos y un leve temblor en las piernas. Pensé que era el frío o el estrés. No le di importancia, pero cuando me acerqué al ataúd para bendecirlo antes de llevarlo a la tumba, ocurrió lo impensable. El ataúd se sacudió. Primero fue un movimiento leve, apenas perceptible, pero luego se repitió con más fuerza. Un golpe seco hizo que algunos retrocedieran, creyendo que alguien dentro había intentado salir. Las miradas se cruzaron en pánico. Al principio, nadie dijo nada. Pensamos que tal vez el ataúd no estaba bien cerrado o que había sido colocado mal sobre las bases. Pero antes de que alguien pudiera revisar,
El ataúd volvió a moverse, esta vez con violencia. Se deslizó unos centímetros hacia un lado, como si algo lo empujara desde dentro. Los familiares comenzaron a gritar. Una mujer cayó de rodillas llorando y diciendo que él no estaba en paz. Otra intentó abrir el ataúd, desesperada, pero fue detenida por los empleados del cementerio. Yo me acerqué con decisión, crucifijo en mano, y comencé a orar con voz firme, pidiendo protección divina. El ataúd volvió a moverse, esta vez levantándose ligeramente en uno de sus extremos, como si una fuerza interna lo estuviera levantando. No era posible. Era un ataúd pesado y estaba completamente sellado. Un hombre que trabajaba allí desde hacía años murmuró que nunca había visto algo así. En ese momento, una ráfaga de viento cruzó el cementerio, tan fuerte que derribó algunas flores y apagó las velas. El cielo se volvió aún más oscuro y un grupo de pájaros negros sobrevoló en círculos la zona, emitiendo chillidos ensordecedores. La gente comenzó a alejarse, algunos rezando, otros llorando, otros simplemente corriendo sin entender qué ocurría. Yo me mantuve firme, continuando la oración con más fuerza, sintiendo que algo invisible, se resistía. Fue entonces cuando escuché, con total claridad, 3 golpes secos desde dentro del ataúd. No eran imaginaciones, eran reales. Golpes fuertes, rítmicos, como si alguien estuviera atrapado y quisiera salir. Miré a los encargados del cementerio, pero nadie se atrevía a acercarse. Uno de ellos dijo que no debíamos abrirlo, que si ese hombre estaba poseído o condenado, debíamos sellar el ataúd y enterrarlo cuanto antes. Pero la familia se negó. Entre lágrimas y gritos, exigieron abrir el ataúd para comprobar si seguía con vida. Fue una decisión tensa, pero al final accedimos. Con herramientas pesadas, lograron abrir el ataúd. Yo recé mientras lo hacían, preparado para lo peor. Al levantar la tapa, el cuerpo del difunto estaba allí, inmóvil, frío, ojos cerrados, pero su rostro había cambiado. No era el mismo que había sido preparado para el velorio. La piel estaba estirada, con una expresión de terror absoluto, los ojos hundidos, la boca entreabierta, como si hubiera gritado antes de morir o después. No sabíamos qué pensar. Nadie podía explicar por qué el ataúd se había movido. No había signos de vida en el cuerpo. Ninguna explicación lógica. Lo sellamos de nuevo, esta vez con una oración especial, y lo enterramos en silencio, sin cantos, sin despedidas, como si todos sintieran que algo impuro había estado presente. Desde ese día, he recibido relatos de personas que afirman escuchar lamentos cerca de esa tumba. Algunos trabajadores del cementerio dicen haber visto sombras o sentir escalofríos al pasar por ese sector. La tumba fue bendecida varias veces, pero nada cambió. Personalmente, creo que ese hombre no estaba en paz. Tal vez había hecho algo terrible en vida, o había sido tocado por una fuerza oscura antes de morir. Lo cierto es que, esa tarde, el mal se manifestó en medio de un ritual sagrado. Y desde entonces, cada vez que me toca oficiar un funeral, no puedo evitar mirar el ataúd, esperando que no se mueva otra vez. Historia 4. Apariciones de sombras en la capilla abandonada de Cartagena. Mi nombre es Padre Tomás. Llevo más de 18 años en el ministerio, y lo que voy a contar ocurrió durante una visita pastoral a las afueras de Cartagena, Colombia, en una antigua misión que había sido abandonada hace décadas. Fui enviado por recomendación del obispo local para evaluar si la capilla de esa misión podía ser restaurada y eventualmente reconsagrada, ya que algunos fieles habían comenzado a organizar peregrinaciones informales hacia el lugar. Decían que sentían una energía especial allí, que era un sitio de conexión espiritual profunda.
No sabían lo acertado que era ese sentimiento, aunque por razones que jamás podrían imaginar. La capilla estaba ubicada en medio de un paraje casi olvidado, rodeada de vegetación densa y caminos de tierra. El edificio, aunque desgastado por el tiempo, aún se mantenía en pie, con sus muros cubiertos de moho y su techo parcialmente derrumbado. Llegué un poco antes del anochecer, acompañado por un joven seminarista que me ayudaba en tareas logísticas. Desde que pusimos el pie en ese terreno, algo no se sentía bien. Era como si el aire fuera más pesado, como si algo invisible nos observara desde la espesura. No dijimos nada, pero ambos lo percibimos. Entramos con linternas, ya que dentro todo estaba completamente oscuro. El altar, corroído por la humedad, aún conservaba un crucifijo partido. Las bancas estaban cubiertas de polvo y hojas secas. Empecé a caminar por la nave central, rezando en voz baja, mientras el seminarista documentaba el estado del lugar. Fue entonces cuando vi por primera vez aquella sombra. Pasó velozmente por el fondo, cerca del confesionario. No tenía forma definida, pero era más densa que la oscuridad normal. Me detuve en seco. Pensé que podía ser un animal o un efecto de la linterna, pero en mi interior supe que no. Lo ignoré, intentando seguir con mi labor, aunque ya con la tensión clavada en el pecho. 10 minutos después, mientras revisábamos una pequeña sacristía lateral, escuchamos un golpe fuerte dentro de la capilla. Volvimos corriendo, creyendo que alguien había entrado, pero no había nadie. Sin embargo, ahora las velas viejas que estaban sobre el altar, que no habíamos tocado, estaban encendidas. Eran llamas pequeñas, titilantes, pero reales. El seminarista me miró sin palabras. Yo, intentando mantener la compostura, me acerqué al altar. Las llamas no tenían fuente visible de combustible. El aire estaba helado. Me atreví a tomar una de las velas y al hacerlo, sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Fue entonces cuando escuchamos los primeros pasos. Provenían del fondo de la capilla. Pasos lentos, pesados, como si alguien caminara descalzo sobre las baldosas rotas. Apagué la vela, y en el instante en que lo hice, el ambiente cambió. El silencio se volvió opresivo, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces aparecieron las sombras. 3 figuras negras, altas, sin rostro, comenzaron a deslizarse lentamente por los pasillos laterales. No caminaban, se deslizaban como si no tocaran el suelo. No emitían sonido, pero su presencia era abrumadora. El seminarista comenzó a rezar el Padre Nuestro en voz baja, temblando. Yo tomé el crucifijo que llevaba en el bolsillo de la sotana y lo levanté hacia ellos, mientras pronunciaba una oración de protección. Las sombras se detuvieron por un momento, pero luego comenzaron a acercarse. Sentí que el aire desaparecía. Un zumbido se instaló en mis oídos y una presión inexplicable oprimía mi pecho. Uno de los bancos se movió violentamente, cayendo de lado con un estruendo. El seminarista gritó, y fue entonces que lo supe. Esas entidades no eran almas en pena, ni presencias benignas. Eran restos de algo mucho más antiguo y oscuro, algo que había sido invocado en ese lugar tiempo atrás. Recordé que, en los archivos históricos de la diócesis, había leído que esa misión había sido clausurada tras una serie de muertes inexplicables, incluyendo la del sacerdote que oficiaba allí, encontrado colgado en la sacristía, con símbolos extraños tallados en su pecho. Comenzamos a retroceder hacia la salida sin darles la espalda. Las sombras nos seguían, siempre a la misma distancia, flotando, como si jugaran con nuestra desesperación. Al llegar al umbral de la puerta, una voz ronca, grave, surgió desde lo profundo del templo. No sé qué dijo. No era español, ni latín. Era una lengua imposible de reproducir.
gutural y siniestra. Fue como si esa palabra desatara una ola de dolor. Sentí un ardor en la piel, como si algo intentara entrar en mí. Salimos corriendo hacia el coche. Al encender el motor, vi por el retrovisor que una de las sombras estaba en la entrada de la capilla, inmóvil, observándonos. No nos siguieron, no hicieron falta palabras. Sabíamos que algo seguía allí. Esa noche no dormimos. Ambos tuvimos pesadillas similares. Un altar cubierto de sangre, una figura encapuchada que pronunciaba blasfemias y una capilla que ardía mientras las sombras danzaban alrededor. Informé al obispado y pedí que suspendieran cualquier intento de restauración. No hubo oposición. Sellaron el lugar con cadenas y se colocó un letrero prohibiendo la entrada. Pero quienes viven cerca aseguran que, algunas noches, se siguen viendo figuras moviéndose entre los vitrales rotos. Algunos oyen cánticos distorsionados y otros dicen haber sentido una presencia observándolos desde el bosque. Yo nunca regresé y no pienso hacerlo, porque sé que esas sombras no eran fantasmas. Eran vestigios de algo mucho más profundo, algo que nunca debió habitar en una casa de Dios. Historia 5. Apariciones de sombras en la capilla abandonada de Cartagena. Mi nombre es Padre Tomás. Soy sacerdote desde hace más de 18 años y durante todo este tiempo he dedicado mi vida a servir a Dios, a llevar la palabra a comunidades alejadas y a consolar a los que sufren. Pero hay lugares donde el sufrimiento no viene del hombre, sino de algo que no se puede explicar. Algo que corrompe la fe, que contamina incluso lo sagrado. Uno de esos lugares es una capilla abandonada a las afueras de Cartagena, en lo que solía ser una antigua misión franciscana del siglo XVII. Fui enviado allí por orden del obispo local para evaluar si era posible rehabilitar el sitio, ya que unos grupos religiosos habían comenzado a reunirse en las cercanías sin autorización, afirmando que allí ocurrían manifestaciones divinas. Me pidieron que verificara personalmente si se trataba de devoción real o de fanatismo fuera de control. Acepté, como siempre, con obediencia, sin imaginar lo que me esperaba. Llegué al lugar un jueves por la tarde, acompañado por 2 hermanos laicos. El camino era de tierra, cubierto de vegetación espesa. El ambiente ya desde lejos era extraño, pesado, con un silencio antinatural, como si incluso los animales evitaran ese lugar. La capilla estaba oculta entre árboles, vieja, agrietada, con el techo parcialmente derrumbado y un fuerte olor a humedad y encierro. Desde el primer momento, algo me hizo sentir que no debía estar allí. No era miedo, era algo más primitivo, como un rechazo del cuerpo, como si mi alma supiera que había cruzado un umbral prohibido. Entramos al anochecer, y lo primero que notamos fue que, a pesar de no haber electricidad, había restos de velas derretidas por toda la capilla. También hallamos símbolos tallados en los bancos, no cristianos, sino figuras extrañas, distorsionadas, hechas a mano con cuchillo. Las paredes, cubiertas de hollín, tenían marcas de fuego. El altar, completamente quemado, aún conservaba una cruz ennegrecida, sin Cristo, como si hubiese sido arrancado. El hermano Luis comenzó a rezar en voz baja, visiblemente perturbado. El hermano Elías encendió una lámpara de aceite que traíamos. Fue cuando, al iluminar el fondo de la capilla, vimos la primera sombra. Estaba de pie en la esquina, alta, delgada, completamente inmóvil. No tenía rostro, ni ojos, ni boca, pero sabíamos que nos miraba. Nos quedamos en silencio. La sombra no se movía, pero era real, palpable, oscura de una forma imposible, más oscura que la propia noche. Intentamos acercarnos, pero al dar el primer paso, la lámpara se apagó de golpe y la puerta detrás de nosotros se cerró violentamente, con un estruendo que nos hizo estremecer.
La sombra desapareció. Encendimos la lámpara de nuevo, y la capilla ya no era la misma. El aire era helado, espeso, y comenzaron a oírse pasos sobre nuestras cabezas, como si alguien caminara por un segundo piso que no existía. El hermano Elías gritó que había visto otra figura pasar rápidamente detrás del púlpito. Corrí hacia el altar, crucifijo en mano, y comencé a recitar el Salmo 91, buscando protección. Las sombras regresaron, ahora múltiples, moviéndose entre los bancos, subiendo por las paredes, deslizándose por el techo como si no tuvieran peso ni forma fija. Cada una parecía una manifestación distinta, una más alta que las demás, con brazos largos, otra que reptaba como una serpiente, una más que simplemente flotaba en el aire, girando sobre sí misma lentamente. El hermano Luis cayó de rodillas, llorando, diciendo que oía voces dentro de su cabeza, voces que lo llamaban por su nombre, y le hablaban en un idioma que no entendía. Entonces ocurrió algo que no puedo explicar. Todas las sombras se detuvieron al mismo tiempo y giraron hacia nosotros. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Nos estaban observando. Sentí un dolor intenso en el pecho, como si algo me oprimiera el corazón desde dentro. Me costaba respirar. La lámpara volvió a apagarse. Quedamos en completa oscuridad. Solo se oían los murmullos, decenas de ellos, como si una multitud invisible estuviera rezando alrededor. Algunos rezos eran blasfemos, otros eran lamentos, llantos, gritos ahogados. El hermano Elías empezó a convulsionar. Su cuerpo se retorcía en el suelo y de su boca salía espuma mezclada con sangre. Corrí a ayudarlo mientras recitaba una oración de liberación. En cuanto terminé la invocación a San Miguel Arcángel, la puerta se abrió violentamente y una luz tenue de luna iluminó el interior de la capilla. Las sombras desaparecieron como humo. El hermano Luis había perdido el conocimiento y Elías apenas podía hablar. Los saqué como pude. No volvimos a entrar. Esa misma noche pedí al obispado que cerraran completamente la capilla, que colocaran sellos de protección y que prohibieran cualquier intento de restauración. Días después, en los archivos antiguos de la diócesis, encontré un documento olvidado, escrito a mano por un sacerdote del siglo XIX, que mencionaba que la misión había sido cerrada por prácticas heréticas y presencias que no respondían a la cruz. Nunca se especificó qué ocurrió, pero todo apuntaba a que en ese lugar se había hecho algo impuro, algo que rompió el velo entre nuestro mundo y otro. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, veo aquellas sombras, quietas, esperando, porque no se fueron, nunca se van, solo esperan a que alguien vuelva a abrir las puertas de esa capilla, para continuar lo que algún día comenzó en silencio, entre rezos falsos y sombras que no deberían tener forma. Historia 6. La maldición del relicario profanado en la iglesia de San Carlos, Monterrey. Mi nombre es Monseñor Ernesto Aguilar. He servido a la iglesia durante más de 40 años y he visto cosas que muchos no creerían. Pero lo que viví en la parroquia de San Carlos, en la ciudad de Monterrey, no se compara con nada de lo que enfrenté antes. Fue una experiencia que marcó mi fe, que la sacudió hasta los cimientos, y que me hizo comprender que hay objetos sagrados que no deben ser perturbados jamás, porque contienen más que reliquias. Guardan puertas que nunca debieron abrirse. Todo comenzó una mañana de domingo, cuando el sacristán vino a mi oficina visiblemente alterado, temblando y sin poder articular bien las palabras. Me dijo que había encontrado el relicario principal de la iglesia abierto. Era un relicario antiguo, del siglo XVIII, que contenía un fragmento de hueso de un mártir desconocido, traído desde Europa hacía generaciones. Siempre había estado sellado bajo llave, protegido en un nicho especial
en la parte trasera del altar. Fui de inmediato a verificar, y en efecto, el relicario estaba violentado. La pequeña urna de vidrio había sido abierta, y el contenido desaparecido. No había señales de entrada forzada, ni ventanas rotas, nada. Solo el relicario vacío, y un olor fuerte, ácido, como a carne quemada. Al día siguiente comenzaron los fenómenos. Primero fueron ruidos extraños dentro de la iglesia durante la noche. Los vecinos comenzaron a reportar campanadas a medianoche, cuando nadie estaba allí. Luego, una de las imágenes religiosas, la de Santa Lucía, fue hallada con los ojos arrancados. Pensamos que alguien había entrado por la fuerza, pero las cerraduras estaban intactas. Colocamos cámaras, pero no registraban nada más que interferencias. A las pocas semanas, 2 de los monaguillos comenzaron a presentar un comportamiento errático. Uno de ellos, un joven llamado Mateo, fue hallado en la sacristía hablando solo, mirando fijamente al relicario vacío y repitiendo que el hueso tenía sed. Llevamos al muchacho con un médico, pero no encontraron nada físico. El otro, Andrés, desapareció. Nunca más fue visto. Fue como si se lo hubiese tragado la tierra. Su mochila seguía en la iglesia, pero de él ni rastro. La policía investigó sin éxito. Mientras tanto, la atmósfera dentro de San Carlos se volvía cada vez más pesada. El aire olía constantemente a azufre, y durante las misas, las velas se apagaban solas, incluso sin corrientes de aire. Muchos fieles dejaron de asistir. Algunos afirmaban ver figuras oscuras detrás del altar durante la consagración. Yo mismo llegué a presenciar una de esas manifestaciones. Una noche, mientras rezaba solo, sentí una presencia a mis espaldas. Me giré y vi una figura encapuchada parada junto al relicario. No se movía, no hablaba, solo estaba allí, como si custodiara lo que ya no estaba. Corrí hacia ella, crucifijo en mano, pero desapareció delante de mis ojos, dejando tras de sí un chillido agudo que me perforó los oídos. Desde ese momento, comencé a tener pesadillas recurrentes. En ellas, el altar de la iglesia ardía, y del fuego salían manos esqueléticas que me arrastraban hacia el relicario. Siempre despertaba sudando, con marcas en el pecho, como si algo me hubiese arañado mientras dormía. En una ocasión, encontré uno de esos arañazos sangrando en plena misa, justo cuando pronunciaba la consagración. Los fieles lo vieron. Algunos se persignaron, otros salieron corriendo. Empecé a investigar en los archivos antiguos de la diócesis. Fue entonces cuando descubrí la verdad que había sido cuidadosamente escondida. El relicario no contenía un hueso de un mártir cualquiera. Según un informe fechado en 1842, ese fragmento pertenecía a un hombre ejecutado por brujería en Galicia, España. Un hereje que, según los registros, había sellado un pacto con el demonio y fue condenado a ser desmembrado vivo. Parte de sus restos fueron enviados como advertencia a distintas iglesias de ultramar, y por alguna razón inexplicable, una porción terminó en Monterrey, dentro del relicario que todos venerábamos. Aquello no era una reliquia sagrada, era una maldición encerrada en vidrio, y al ser abierta, liberó lo que contenía. Llamé a un exorcista de confianza, el padre Julián Ortega. Vino desde Guadalajara. Al entrar en la iglesia, se detuvo bruscamente y me dijo que había algo antiguo y hambriento allí dentro. Celebramos un rito de purificación durante 3 días. No bastó. En la última noche, mientras rezábamos el Salmo 23, una figura se materializó detrás del altar. Era la misma que yo había visto antes, pero ahora era más clara. No tenía rostro, solo una masa oscura y viscosa que parecía moverse como si estuviera viva. El padre Julián fue arrojado contra la pared con una fuerza invisible. Yo quedé inmóvil, paralizado por el miedo. La figura se acercó al relicario vacío.
se inclinó sobre él y desapareció dentro. Desde ese día, sellamos el nicho con cemento bendecido y colocamos una cruz de hierro encima. Nadie más entra a esa parte de la iglesia. La misa se celebra ahora en una capilla lateral improvisada. No hemos vuelto a ver la figura, pero el aire aún huele a azufre algunas noches y las campanas todavía suenan solas a medianoche. A veces los fieles aseguran escuchar lamentos suaves que vienen del altar cerrado. Yo sigo sirviendo, pero nunca más con la misma tranquilidad, porque sé que aquello que fue liberado no se fue del todo, solo espera, y el relicario vacío es ahora una herida abierta en el corazón de San Carlos, una herida que no deja de sangrar en silencio, como un recordatorio de que hay cosas que ni siquiera la fe puede contener. Historia 7. El exorcismo en el depósito de cadáveres del Hospital de Mérida. Mi nombre es Padre Ricardo. Soy exorcista y llevo casi 30 años enfrentando el mal en sus formas más terribles. Pero nunca olvidaré el día en que fui llamado al Hospital de Mérida para realizar un exorcismo fuera de toda norma. Un rito desesperado llevado a cabo en el depósito de cadáveres. Un lugar donde nunca creí que la presencia de Satanás pudiera manifestarse tan brutalmente. Todo comenzó con la llegada de un joven paciente, Carlos, que había sido ingresado por convulsiones incontrolables y comportamiento violento que ningún médico pudo explicar. Sus familiares, desesperados, recurrieron a la fe y pidieron ayuda al obispo, quien me envió de inmediato. Cuando llegué al hospital, el ambiente ya era opresivo. El personal médico hablaba en voz baja sobre episodios de posesión y miedo, y aunque en la clínica se manejaba la ciencia, ellos también sentían que había algo más. El paciente estaba en una habitación aislada, atado para evitar que se lastimara, con la mirada perdida y emitiendo sonidos guturales que helaban la sangre. Intenté comenzar el exorcismo ahí, en el cuarto, pero una fuerza invisible nos obligó a detenernos. Carlos tenía un poder inhumano que parecía atravesar las paredes. Fue entonces cuando el director del hospital, visiblemente perturbado, me propuso algo que nunca antes había considerado: trasladar al joven al depósito de cadáveres para que el ritual pudiera realizarse sin interrupciones, y porque allí, decía, el mal no tenía lugar. Acepté, aunque sabía que ese lugar era frío, oscuro y cargado de muerte. Al llegar, la negrura era total, solo iluminada por un par de lámparas mortecinas. Las losas de mármol estaban cubiertas de manchas antiguas y un olor a descomposición flotaba en el aire. Coloqué a Carlos sobre una mesa fría mientras comenzaba el rezo. Desde el inicio, sentí una resistencia que atravesaba hasta mis huesos. El joven comenzó a gritar en lenguas que no comprendía, lanzando palabras malditas y blasfemias. Su cuerpo se contorsionaba de manera antinatural, y cuando traté de imponerle el crucifijo, una fuerza invisible me lanzó hacia atrás, haciéndome chocar contra la pared. Los empleados del hospital, que se habían quedado afuera, escuchaban los sonidos espeluznantes que salían del depósito. Algunos rezaban en silencio, otros lloraban. El ritual duró horas. En medio de la desesperación, empecé a invocar a los santos y a San Miguel Arcángel con toda mi fuerza. El joven comenzó a sudar profusamente, y por momentos parecía volver a sí, pero el mal no cedía. En una de las invocaciones, la lámpara que iluminaba la sala parpadeó y se apagó, dejando todo en oscuridad total. En esa oscuridad, sentí un aliento frío rozar mi cuello, y una voz susurrante me habló con un tono burlón. «No puedes salvarlo». Aterrorizado pero firme, prendí un cirio y continué, gritando con voz fuerte. De repente, el cuerpo de Carlos se relajó, y sus ojos volvieron a la normalidad.
Sin embargo, justo cuando parecía que el mal había sido expulsado, una sombra oscura cruzó la sala y un grito ensordecedor llenó el lugar, haciendo temblar las paredes. Cuando la luz volvió, el joven estaba inmóvil, pero respirando. Había recuperado la conciencia, aunque agotado. El personal médico entró y se aseguró de que estuviera estable. Al día siguiente, Carlos fue trasladado a otra habitación y poco a poco se recuperó. Pero yo quedé marcado por la experiencia. El depósito de cadáveres, un lugar donde los cuerpos yacen en silencio, se convirtió en el escenario de una batalla espiritual terrible. A veces, cuando paso por allí, todavía siento ese frío intenso y escucho ecos de voces lejanas. Comprendí que el mal no respeta lugares, ni barreras, ni siquiera la muerte, y que, a veces, para salvar un alma, hay que enfrentarlo en sus dominios más oscuros, donde la vida y la muerte se confunden en un combate que va más allá de lo visible. Historia 8. El sacerdote y el niño fantasma, en el cementerio de San Cristóbal, Caracas. Mi nombre es Padre Gabriel Martínez. Soy sacerdote desde hace 25 años en Caracas, Venezuela. Y lo que les voy a contar ocurrió una noche fría y silenciosa en el cementerio de San Cristóbal, un lugar que siempre había considerado sagrado, pero también lleno de misterios que no alcanzaba a comprender del todo. Aquella noche estaba realizando una vigilia nocturna, una práctica habitual para orar por las almas que descansan en ese camposanto, especialmente por aquellas que parecen haber quedado olvidadas en el tiempo. Caminaba entre las tumbas con una vela encendida en la mano, escuchando el viento que arrastraba hojas secas y el murmullo lejano de la ciudad que nunca duerme. Fue entonces que escuché un llanto, un sollozo leve, casi imperceptible, que parecía venir desde una de las partes más alejadas del cementerio, donde las lápidas están cubiertas de musgo y muchas están inclinadas o rotas por el paso de los años. Me acerqué con cautela, guiado por ese llanto que parecía tan humano y al mismo tiempo tan triste que rompía el silencio como una herida abierta. Al llegar, vi a un niño sentado junto a una lápida pequeña y desvencijada, cubierto por una capa de polvo y hojas. Sus ropas eran viejas, gastadas, y su rostro estaba oculto entre sus manos mientras lloraba desconsoladamente. Me quedé paralizado, porque en ese momento su figura comenzó a volverse translúcida, casi etérea, y entendí que no era un niño vivo, sino un espíritu. Su llanto era tan desgarrador que parecía traspasar mi alma. Me acerqué lentamente y le pregunté quién era. ¿Por qué estaba allí solo y triste? No hubo respuesta, solo un suspiro frío que recorrió el aire. Sentí que aquel niño estaba atrapado en una pena profunda, en un dolor que no podía soltar. Decidí entonces rezar por él, pronunciando el rosario con voz firme, buscando traerle paz y liberación. Mientras rezaba, el niño levantó la cabeza y por un instante sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los míos. En ellos vi miedo, abandono y una pregunta muda que me atravesó el corazón. Su figura comenzó a desvanecerse poco a poco, y justo cuando terminó mi última oración, una brisa suave sopló, apagando la vela que llevaba. Sentí una calma extraña, como si aquel espíritu finalmente hubiera encontrado descanso. No supe más de ese niño, ni quién era, ni qué tragedia le había arrebatado la vida tan joven y solitaria. Pero desde esa noche, cada vez que entro al cementerio de San Cristóbal, siento su presencia, una mezcla de tristeza y esperanza, que me recuerda que, detrás de cada lápida, hay historias no contadas y almas que aún buscan consuelo en la oscuridad. Historia 9. Ritos oscuros en el sótano de la iglesia de Santa Teresa, Lima. Mi nombre es Padre Alejandro Ramírez, exorcista desde hace más de 20 años, y la historia que compartiré
ocurrió en la antigua iglesia de Santa Teresa, en Lima, un lugar que siempre me había parecido tranquilo, dedicado a la oración y el recogimiento, hasta que recibí una llamada desesperada de un sacristán que había descubierto algo imposible de ignorar. Me dijeron que por las noches se escuchaban cánticos extraños y ruidos provenientes del sótano, un lugar que se mantenía cerrado y casi olvidado por la comunidad, pero que ahora parecía ser el epicentro de algo oscuro y maldito. Llegué a la iglesia pasada la medianoche, acompañado por 2 policías que no creían en lo sobrenatural, pero que sabían que algo no estaba bien. Bajamos al sótano, un espacio frío, húmedo, con paredes de piedra cubiertas de moho y telarañas, iluminado apenas por las linternas que llevábamos. El aire olía a azufre y a humo, una mezcla insoportable que presagiaba el horror que encontraríamos. De repente, escuchamos voces, cánticos guturales en un idioma extraño, distorsionado, que parecía arrancado de las profundidades del infierno. Nos acercamos con cautela y descubrimos un círculo trazado en el suelo, con símbolos prohibidos, escritos con una sustancia negra que parecía sangre seca. En el centro, un grupo de personas encapuchadas estaba reunido, sus manos alzadas hacia el techo, invocando nombres que nunca había oído, nombres demoníacos. El corazón me latía con fuerza, y sabía que estaba en presencia de un culto satánico, un aquelarre que profanaba un lugar santo. Sin dudarlo, comencé a rezar en voz alta, exigiendo que cesaran ese acto sacrílego. Al principio, las figuras encapuchadas no respondieron, pero cuando pronuncié el nombre de San Miguel Arcángel, todo cambió. Una presencia maligna se manifestó con una fuerza brutal. El sótano tembló, las velas que tenían se apagaron, y un frío penetrante nos envolvió. De las sombras comenzaron a surgir figuras espectrales, sombras amorfas que atacaban sin tocar, proyectando un terror que paralizaba. Una de las personas en el círculo cayó al suelo, convulsionando violentamente, como poseída por una entidad que la consumía desde adentro. Vi cómo los ojos de aquel individuo se volvían completamente negros, y su voz se transformaba en un gruñido inhumano. Invocamos la protección divina, y poco a poco las sombras comenzaron a retroceder, dejando tras de sí un silencio denso y opresivo. Aquella noche logré expulsar a las fuerzas oscuras, pero no sin un costo. Sentí como si algo hubiera quedado impregnado en mis huesos, una sombra que aún me persigue en las noches más silenciosas. La iglesia de Santa Teresa cerró el acceso al sótano y reforzó las bendiciones en todo el edificio. Pero el recuerdo de esos ritos oscuros sigue vivo, y en mis sueños todavía escucho los cánticos distorsionados y las voces de aquellos que hicieron un pacto con el mal en ese lugar sagrado. Historia 10. Voces inexplicables en la morgue del Hospital de San José, Bogotá. Mi nombre es Padre Juan Carlos. Llevo más de 30 años en el sacerdocio y nunca antes había experimentado un fenómeno tan perturbador como el que viví en el Hospital de San José, en Bogotá. Todo comenzó cuando fui asignado para brindar apoyo espiritual a los pacientes graves y al personal médico durante mis rondas nocturnas. El hospital es un lugar de vida y muerte, pero nunca imaginé que la muerte misma pudiera manifestarse de formas tan inquietantes. La morgue, ubicada en el sótano del hospital, era un sitio que evitaba a toda costa. El frío, la humedad y el silencio absoluto lo convertían en un lugar sombrío, incluso para mí, acostumbrado a enfrentar lo sobrenatural. Sin embargo, durante esas rondas comencé a escuchar voces. Al principio eran susurros apenas perceptibles, como si alguien hablara en un idioma olvidado, una lengua que parecía venir de otro tiempo. Luego, esos susurros se hicieron más claros y persistentes. Voces que conversaban, discutían, algunas lloraban,
Otras reían con un tono escalofriante. Intentaba ignorarlas, pensando que era mi mente jugando trucos, pero la realidad me golpeaba cuando el personal de seguridad también empezó a reportar sonidos extraños. Caminaba por los pasillos y al acercarme a la puerta de la morgue, las voces cesaban abruptamente, para luego estallar en una cacofonía aterradora justo cuando me alejaba. Una noche decidí entrar. La puerta estaba fría al tacto, y al abrirla, un olor a descomposición más fuerte que de costumbre me invadió. La sala estaba vacía, pero sentí una presencia densa, como si algo invisible me observase desde las sombras. Caminé entre las mesas metálicas donde yacían los cuerpos, y fue entonces cuando escuché un lamento profundo, un grito contenido que me heló la sangre. Me arrodillé y comencé a rezar, pero las voces no cesaban. Al contrario, aumentaban en intensidad, mezclándose con golpes sordos y suspiros que parecían salir de las paredes mismas. En ese momento vi algo que jamás olvidaré, una sombra oscura, amorfa, que se deslizaba entre los cuerpos sin tocarlos, como un espectro hambriento de almas. Intenté darle la bendición con agua bendita, pero la sombra se disipó en un suspiro gélido que apagó la luz de la linterna que llevaba. Salí de allí con el corazón en un puño, pero sabía que debía regresar para ayudar a esas almas atrapadas entre la vida y la muerte. Contacté a un grupo de exorcistas y juntos realizamos una bendición especial en toda el área de la morgue, utilizando oraciones, agua bendita y reliquias sagradas. A pesar de eso, las voces seguían apareciendo, aunque menos intensas. Con el tiempo, comprendí que la morgue del Hospital de San José no era solo un lugar para cuerpos sin vida, sino un umbral entre este mundo y el siguiente, donde espíritus atormentados buscan ser escuchados y en ocasiones liberados. Aprendí a caminar con respeto y miedo, sabiendo que no todo está en nuestras manos y que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión. La experiencia me cambió para siempre, y cada vez que escucho un susurro en la noche, recuerdo aquellas voces inexplicables que me enseñaron que la muerte no siempre es el final, sino el comienzo de un misterio oscuro y profundo. Historia 11. Aparición demoníaca en el funeral de una monja en Quito. Mi nombre es Monseñor Francisco Herrera, obispo desde hace más de 30 años en la Arquidiócesis de Quito, y lo que voy a contarles ocurrió durante el funeral de una hermana de la Congregación de las Hermanas de la Caridad, una mujer de fe profunda y vida ejemplar, cuya muerte jamás debería haber sido escenario de horror, pero que se convirtió en uno de los episodios más aterradores que he vivido en mi servicio pastoral. La hermana María Lucía falleció tras una larga enfermedad. Su funeral fue organizado con toda solemnidad en la capilla del convento, donde había servido durante más de 40 años. Los fieles, las religiosas y varios sacerdotes nos reunimos para darle el último adiós, en un ambiente que debería haber sido de paz y recogimiento, pero que desde el inicio estuvo cargado de una tensión inexplicable. Mientras leía las oraciones fúnebres, noté una corriente fría que atravesaba la capilla, un aire pesado que parecía oprimir el pecho de todos los presentes. De repente, las velas comenzaron a parpadear violentamente, y una sombra oscura, densa y casi palpable, apareció a un costado del altar, aunque no había nadie físicamente allí. La sombra se movía con lentitud, como acechando, y su presencia llenó el recinto de un miedo profundo y paralizante. Los fieles comenzaron a susurrar. Algunos lloraban, otros se persignaban repetidamente. Intenté mantener la calma y proseguir con el rito, pero el mal no estaba dispuesto a ceder. En medio de la ceremonia, un grito horrendo, gutural y lleno de odio,
resonó dentro de la capilla, un sonido que no parecía humano y que hizo que muchos se taparan los oídos o huyeran despavoridos. La sombra entonces alzó lo que parecía un brazo, y una voz cavernosa y blasfema rompió el silencio, insultando a Dios y desafiando a la fe de todos. Las hermanas comenzaron a temblar, y algunas cayeron de rodillas en estado de shock. En ese instante, sentí que debía actuar. Me dirigí al altar, crucifijo en mano, y comencé a invocar la ayuda divina con fervor, rezando el exorcismo mayor que había aprendido durante mi formación. La sombra reaccionó violentamente, emitiendo un chillido penetrante que hacía vibrar las paredes. En medio de ese caos, la figura espectral se lanzó contra mí, con una fuerza invisible que me arrojó hacia atrás, haciéndome chocar contra un banco de madera. Me levanté con dificultad y continué rezando, sintiendo que todo mi ser era puesto a prueba. Finalmente, tras minutos que parecieron eternos, la sombra comenzó a disiparse lentamente, con un gemido lastimero que se fue apagando hasta desaparecer por completo. La calma volvió, pero el miedo permaneció en los rostros y en los corazones. Después de la ceremonia, las religiosas me confesaron que desde hacía semanas habían sentido una presencia extraña alrededor del convento, ruidos inexplicables y visiones que nadie se atrevía a compartir por temor a ser desacreditadas. No fue casualidad que esa entidad apareciera en el funeral de la hermana María Lucía, como si intentara profanar su memoria y mancillar la santidad de su alma. Ese día comprendí que el mal busca siempre la manera de infiltrarse, incluso en los momentos más sagrados y en los lugares más protegidos. Desde entonces, reforzamos las oraciones y las vigilias en la comunidad, conscientes de que la batalla espiritual no termina nunca. Y aunque la hermana María Lucía descansó finalmente en paz, la aparición demoníaca en su funeral quedó grabada en mi memoria como un recordatorio brutal de que la fe se enfrenta a fuerzas oscuras que no siempre se pueden ver, pero que están allí, esperando su oportunidad para sembrar terror y destrucción. Historia 12. La desaparición del cadáver en la morgue de Guadalajara. Mi nombre es Padre Miguel Ortega. Soy exorcista y durante más de 20 años he enfrentado casos que desafían la razón y ponen a prueba la fe. Lo que viví en la morgue del Hospital General de Guadalajara fue una experiencia que rompió con todo lo que conocía sobre el mundo espiritual y sus límites. Todo comenzó cuando me llamaron urgentemente porque un cuerpo había desaparecido de la morgue, un lugar vigilado y restringido donde nada debería moverse sin explicación. El cadáver pertenecía a un hombre llamado Joaquín, un paciente que había fallecido en circunstancias misteriosas y cuya familia afirmaba que la muerte no era natural. Al llegar, la atmósfera ya era densa. Un silencio inquietante reinaba entre las paredes frías y blancas de la morgue. Los técnicos estaban nerviosos y hablaban en susurros, contándome que en las últimas noches se habían producido fenómenos extraños. Luces que parpadeaban, susurros que parecían provenir de las cámaras frigoríficas y sombras que cruzaban por los pasillos sin que nadie las viera. Comencé a investigar, preguntando a los guardias y médicos, pero nadie tenía respuestas claras, solo miedo creciente. La desaparición del cuerpo parecía ser solo el inicio de una cadena de sucesos inexplicables. En las noches siguientes se registraron ruidos extraños y gritos ahogados provenientes de la morgue. Algunos empleados afirmaban haber visto una figura oscura moviéndose entre los cadáveres, y otros sombras que se deslizaban por las paredes sin razón aparente. Una noche decidí pasar toda la vigilia dentro de la morgue para entender qué estaba ocurriendo. Al principio, el ambiente era frío pero silencioso.
Pero cuando el reloj marcó la medianoche, un murmullo comenzó a llenar la habitación, un susurro bajo y repetitivo que no pude comprender del todo. En ese instante, una corriente de aire helado recorrió la sala y sentí que algo me observaba desde las sombras. Encendí mi crucifijo y comencé a rezar con fuerza. De repente, una de las cámaras frigoríficas se abrió sola, dejando escapar un olor fétido y un viento gélido que apagó las velas que había traído. A través de la oscuridad, vi una sombra moviéndose rápidamente, una presencia que parecía burlarse de mi intento por expulsarla. Llamé a un equipo de exorcistas y juntos realizamos un ritual para purificar el lugar, pero la entidad se resistía. Durante el exorcismo, el suelo tembló, las luces parpadearon y un grito ensordecedor llenó la morgue, como si el mal estuviera luchando por permanecer en ese espacio. Al finalizar el ritual, la calma volvió, pero la sensación de que algo se había ido, pero no del todo permanecía. Días después, la familia de Joaquín recibió una noticia aterradora. Alguien había visto al hombre caminando por las calles de Guadalajara, con una mirada perdida y un cuerpo que parecía desvanecerse entre la niebla. Intentamos localizarlo, pero era como si hubiera desaparecido nuevamente, esta vez en el mundo de los vivos. Entendí entonces que la desaparición del cadáver era solo un síntoma de una presencia oscura que jugaba entre la vida y la muerte, que se alimentaba del miedo y la incertidumbre. La morgue de Guadalajara se convirtió en un lugar marcado por esa sombra que todavía ronda, y aunque el cuerpo nunca fue encontrado, la historia de su desaparición sirve como advertencia. Hay secretos en el más allá que nunca deben ser perturbados, porque abrir esas puertas puede traer consecuencias que ni la fe más fuerte puede controlar. Historia 13. El sacerdote que enfrentó la maldición de una tumba en el cementerio de San Antonio, Medellín. Mi nombre es Padre Ernesto Gómez, sacerdote y guardián de las almas desde hace más de 25 años, y la historia que les contaré es una advertencia que nunca olvidé, un encuentro con una maldición que cayó sobre mí tras la perturbación de una tumba antigua en el cementerio de San Antonio, en Medellín, un lugar que muchos prefieren evitar por sus historias oscuras y misteriosas. Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes, sin respeto ni conocimiento, decidió profanar una tumba olvidada, una sepultura vieja, cubierta de tierra y musgo, que parecía guardar un secreto antiguo. Aquella noche, mientras realizaba mi ronda de oración habitual en el cementerio, sentí una presencia extraña, una opresión en el aire que no tenía explicación. Las sombras parecían más densas y el silencio era pesado, casi insoportable. Al acercarme a la tumba que había sido perturbada, vi que la tierra estaba removida y la cruz de madera estaba partida en dos. Fue entonces cuando escuché un susurro que parecía venir de la propia tierra, una voz profunda y amenazante que me advirtió que había despertado algo que debía permanecer en calma. Desde ese momento, mi vida cambió radicalmente. Comencé a sufrir pesadillas recurrentes donde veía figuras oscuras y seres que intentaban atraparme. Sentía que algo me seguía donde fuera, una sombra invisible que tocaba mis hombros y susurraba mi nombre con odio. Mi salud comenzó a deteriorarse y una sensación constante de miedo me invadía, incluso durante las misas. Intenté buscar ayuda en rituales de protección, bendiciones y oraciones de exorcismo, pero la maldición parecía resistirse a cualquier intento de purificación. La gente del pueblo me hablaba de aquella tumba con temor, contando historias de un hombre que fue sepultado allí hace más de 100 años y que, según la leyenda, fue un brujo que vendió su alma al demonio para obtener poder. Al profanar su tumba,
El mal que había quedado encerrado había despertado y ahora buscaba venganza. Y yo, como sacerdote y protector, era su objetivo. En una noche particularmente oscura, decidí enfrentar la maldición directamente en el cementerio, armado con crucifijos, agua bendita y la fuerza de mi fe. Recé con todo mi ser, llamando a la luz para que disipara las sombras. La batalla fue intensa. Sentí golpes invisibles y un frío paralizante que me hacía temblar, pero mantuve la palabra de Dios como escudo. Finalmente, tras horas de lucha espiritual, una luz brillante comenzó a envolver el lugar, y el aire se volvió más liviano. La maldición parecía ceder, pero su recuerdo quedó grabado en mi alma. Desde entonces aprendí a respetar los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y a entender que hay fuerzas que no debemos provocar. La tumba en San Antonio sigue ahí, sellada y olvidada, pero sé que el mal acecha en las sombras, esperando a que alguien imprudente rompa su descanso. Yo sigo mi camino, marcado por aquella experiencia, y con la certeza de que la fe es la única arma contra las maldiciones que cruzan el umbral de la muerte para buscar venganza y oscuridad. Historia 14. Sombras que atacaban en la capilla de San Pablo, Ciudad de México. Mi nombre es Monseñor Luis Hernández, obispo de Ciudad de México con más de 30 años de servicio en la Iglesia, y lo que voy a relatar es un episodio que cambió mi vida para siempre, ocurrido durante una vigilia en la capilla de San Pablo, un lugar antiguo y lleno de historia, pero que esa noche se convirtió en el escenario de una batalla oscura entre la luz y la sombra. La vigilia estaba dedicada a la oración por las almas en pena, y yo estaba allí con varios sacerdotes y fieles, cuando sentí una presencia extraña, un frío intenso que recorría todo el recinto y apagaba la calidez de las velas. De repente, las sombras en las esquinas comenzaron a moverse, no como simples juegos de luz, sino como entidades con voluntad propia, oscuras y amenazantes. Fue entonces cuando las sentí acercarse hacia mí con una agresividad aterradora, como si quisieran apoderarse de mi cuerpo, de mi alma. Intenté mantener la calma y me aferré al crucifijo, rezando con todas mis fuerzas. Pero aquellas sombras no se detuvieron. Parecían arañar el aire, buscar un punto débil para entrar en mí. El miedo era palpable, y aunque estaba rodeado de personas, sentí una soledad abrumadora, como si me hubieran aislado en medio de un abismo oscuro. El ataque duró lo que parecieron horas, pero en realidad fueron minutos de horror absoluto. Sentí como si fuerzas invisibles me presionaran, me hundieran en una pesadilla de la que no podía despertar. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, recordé las palabras de San Pablo sobre la armadura de Dios, y comencé a recitar el exorcismo mayor, invocando la protección divina con una voz que temblaba, pero no cedía. Poco a poco, las sombras retrocedieron, como si no pudieran soportar la luz que emanaba de mi fe y mis oraciones. Cuando todo terminó, la capilla estaba en silencio absoluto, con un aire renovado, pero yo quedé exhausto y marcado por la experiencia. No hubo explicación lógica para lo que viví, solo la certeza de que hay fuerzas malignas que acechan, que buscan cuerpos y almas para consumirlas y sumirlas en la oscuridad eterna. Desde esa noche, la capilla de San Pablo está bendecida constantemente y se realizan vigilias especiales para proteger el lugar y a quienes la frecuentan. Pero yo sé que en las sombras la amenaza persiste y que la batalla entre el bien y el mal es constante, especialmente para quienes, como yo, han sido elegidos para proteger a los demás de aquello que no se ve, pero se siente con terror en el alma. Historia 15. Exorcismo clandestino en un funeral
en el cementerio de Chacarita, Buenos Aires. Mi nombre es Padre Andrés Salazar, exorcista con 20 años de experiencia en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Y lo que voy a contarles es uno de los casos más oscuros y peligrosos que me tocó enfrentar. Un exorcismo clandestino que tuvo lugar durante un funeral en el cementerio de Chacarita. Un lugar que muchos conocen por su historia, pero pocos por el terror que allí se oculta. La llamada llegó una noche fría, cuando el cuerpo de una joven fallecida comenzó a mostrar signos inquietantes, movimientos bruscos bajo la sábana, sonidos guturales que nadie podía explicar, y un olor a azufre que impregnaba el aire alrededor del ataúd. La familia, desesperada y aterrorizada, decidió mantener el funeral en secreto, temiendo que la noticia se esparciera y causara pánico. Por eso solicitaron mi ayuda de manera discreta. Al llegar al cementerio, la luna estaba oculta tras nubes pesadas, y el viento hacía que las hojas y los restos de flores se arremolinaran en un baile macabro. El ataúd estaba colocado en una fosa recién cavada, rodeado solo por unos pocos familiares y amigos, todos con rostros tensos y ojos llenos de miedo. Al abrir el féretro para iniciar el ritual, sentí un frío sobrenatural que me atravesó hasta los huesos. La joven, a pesar de estar muerta, mostraba un rostro distorsionado por el odio y la furia, con ojos que parecían arder en una luz interna que no pertenecía a este mundo. Comencé a recitar las oraciones de exorcismo con voz firme, mientras la tensión en el ambiente crecía como una ola oscura. De pronto, la joven comenzó a convulsionar, levantando la tapa del ataúd con una fuerza sobrehumana, y de su boca salían gruñidos y blasfemias en idiomas que no reconocía. Los presentes retrocedieron aterrados, pero yo me mantuve firme, invocando el nombre de Jesucristo y la protección de los santos. Las sombras parecían cobrar vida, envolviendo la fosa y creando una atmósfera de pesadilla, mientras la entidad que poseía el cuerpo luchaba con una fuerza desesperada por mantenerse allí. En medio del exorcismo, sentí como si manos invisibles intentaran sujetarme y apartarme, pero la fe y la voluntad me impulsaban a continuar. Finalmente, tras un clímax de gritos y luces parpadeantes, la entidad salió del cuerpo con un grito desgarrador y se desvaneció en la noche, dejando a la joven en paz, con el rostro tranquilo y el cuerpo sin vida. Cerré el ataúd y oré por su alma, sabiendo que había librado una batalla entre la vida y la muerte en las sombras del cementerio de Chacarita. Esa noche aprendí que el mal no siempre respeta ni la muerte ni el descanso eterno, y que a veces los exorcismos deben realizarse en secreto, lejos de la mirada pública, porque la oscuridad no se detiene ante nada para buscar almas a las cuales poseer y destruir. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.